Estamos. Bueno, buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Amigos que nos visitan, que también nos están viendo por Facebook. Que Dios les bendiga. Y espero que esta noche el estudio sea de mucha bendición para todos. Que el Señor nos hable y que sea verdaderamente Dios el que nos enseñe hoy y el que nos diga lo que Él quiera enseñarnos. Recordemos también, y antes de orar, quiero recordar que estamos orando por el pastor Freddy, ¿verdad? Que está afectado de los bronquios, ¿verdad? Que Dios pueda sanarlo pronto, Dios primero. También tenemos el papá de David Villalobos, ¿verdad? Estemos orando por él. Y si hay otras peticiones, ¿verdad? Estemos también orando por esto, para que el Señor sane a todas las personas, ayude a todas las personas que están pasando por situaciones difíciles. Muy bien, oremos entonces y entramos en materia. Señor Dios Padre Celestial, le damos muchas gracias por la oportunidad que usted nos da de estar aquí, de estar en su casa, de poder también escuchar a los que están escuchando por Facebook, Señor, que usted les guarde, Señor, nos guíe, Señor, en este momento para poder hablar de su palabra, para poder enseñar lo que usted ha puesto pues en mi corazón, Señor. Que toda la gloria y la honra sea para usted, porque usted es el único que la merece, que usted sea el que nos enseñe, Señor, y que no solo aprendamos lo que usted quiera decirnos hoy, sino que también lo apliquemos, Señor, porque de nada sirve solamente aprender si no vamos a aplicarlo. Pedimos que también traiga con bien a las personas que vengan de camino, Señor, apresure sus pasos. Pedimos por nuestro pastor, don Freddy, Señor, que usted ponga su mano de sanidad sobre él, que pueda estar mejor. También el papá David Villalobos y las demás personas, Señor, que están enfermas o que están pasando por situaciones difíciles. Usted esté con ellos, Señor, les comporte. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, hoy vamos a hacer una pausa con el tema que hemos venido estudiando con don Freddy, ¿verdad? El tema del calvinismo. Vamos a hacer una pausa, don Freddy, el próximo miércoles, Dios primero, ¿verdad? Ya él va a continuar con el tema. Y el título del mensaje o del estudio de hoy es La esperanza que salió de la caja de Pandora. Yo sé que es un título un poco extraño, pero esa es la idea. Llame la atención. Y para que nos acordemos. Ahora, el título no es simplemente algo que me inventé ahí por inventar. Tienen que ver con el tema. Ya vamos a ver de qué se trata. No sé si ustedes han escuchado acerca del mito de la caja de Pandora. Esta historia fue escrita por Hesíodo en el año aproximadamente 700 antes de Cristo, que era la antigua Grecia. Recordemos que los griegos tenían su propia religión, por decirlo de alguna manera, en la cual había un dios superior llamado Zeus, y este dios superior tenía varios subdioses, por decirlo de alguna manera, que eran dioses, pero dioses menores. Obviamente todo esto pues no es acorde al cristianismo, pero la historia, como vamos a ver, tiene que ver con algo que vamos a hablar hoy. Y la historia va así. Zeus, por venganza contra Prometeo, según la mitología griega, Prometeo fue el que le dio el fuego a los hombres. Entonces, Zeus, por venganza contra Prometeo, por eso, porque Prometeo, según la mitología griega, lo hizo en contra de la voluntad de Zeus, que es el dios superior de los griegos, él mandó a crear a la primera mujer, porque según la historia, antes de ese tiempo no existían las mujeres, y la llamó Pandora. Él ordenó, Zeus, ¿verdad?, que cada dios le diera uno de sus atributos y la mandó a la tierra a Epimeteo, el hermano de Prometeo, con una hermosa caja sellada que tenía todos los males que hasta entonces no existían. A Epimeteo le advirtieron que no aceptara regalos de los dioses, pero él no hizo caso. Él no hizo caso y se casó con esta mujer, con Pandora. Pandora
uno de los atributos, por así decirlo, que le dieron, según la historia, fue una curiosidad insaciable. Entonces, ya llegó un momento en que Pandora ya no se pudo aguantar las ganas, la curiosidad, y abrió su caja. Y según la historia, cuando abrió esa caja, salieron todos los males del mundo, todas las enfermedades, todas las tragedias, todas las cosas malas, ¿verdad? Salieron de esa caja. Cuando Pandora se dio cuenta de lo que había pasado, ella se asustó mucho y volvió otra vez a tratar de cerrar la caja. Pero ya todos los males, todas las cosas habían salido. Y lo único que quedaba en la caja fue una sola cosa, que era la esperanza. Muchas veces nos sentimos o vivimos en un mundo donde sentimos que hay todo menos esperanza. Hay todo tipo de males, hay todo tipo de tragedias, hay todo tipo de situaciones difíciles con las que luchamos. Vemos que la injusticia parece que va ganando, parece que las personas que tratan de hacer bien las cosas, los que tratamos de vivir conforme a la voluntad de Dios, los que tratamos de seguir, no somos perfectos, claro que no, pero por lo menos intentamos hacer las cosas conforme a lo que dice la Biblia, como que a veces sentimos como que Dios se olvida de nosotros y que más bien la maldad perdura y la injusticia y la enfermedad. Ahora lo último que ha pasado con esta situación en Venezuela, ¿verdad? Ahora ya más de 2,000 muertes, según el último registro que se dio, un montón de heridos y todavía muchos desaparecidos, porque no han terminado todavía las labores de rescate. Y uno se pone a pensar esto y uno dice, bueno, pero Dios, no dice la Biblia que Dios es un Dios de bondad, no dice la Biblia que Dios es un Dios del bien. ¿Y por qué entonces Dios permite estas cosas tan horribles? ¿Por qué permitió este terremoto que azotó a Venezuela? ¿Por qué permite que tantas personas mueran de manera inocente? ¿Por qué permite que los injustos ganen y que las personas justas al parecer sean explotadas por las personas que cometen injusticia y que uno sabe que están cometiendo injusticia, que uno sabe que están cometiendo maldad, pero no se puede hacer nada al respecto? O al menos eso sentimos, nos sentimos sin poder, nos sentimos que quisiéramos que se manifestara la justicia de Dios, pero nada pasa. Y entonces uno hasta inclusive puede llegar a pensar, bueno, entonces creo que inclusive podría ser que Dios no exista, porque si Dios es un Dios de bondad, si Dios es un Dios del bien y pasan todas estas cosas, ¿por qué? ¿Qué está haciendo Dios? ¿No está en control Él de lo que está pasando? Bueno, Génesis 1:31 es donde está parte de nuestra lectura hoy, capítulo 1 de Génesis, en el versículo 31. Y lo que vamos a ver ahora es un poco de la historia, la verdadera historia de cómo entró el pecado al mundo. Obviamente la historia que les conté al principio de la caja de Pandora es mitología griega, no es una historia real, pero es una historia que curiosamente se asemeja, tiene ciertas similitudes con la historia de la Biblia, ¿verdad? Con la historia del primer hombre y la primera mujer. Podría ser, y estoy casi seguro que esta historia de la mitología griega y muchas otras historias, ¿verdad?, que se dan de las religiones de estos pueblos antiguos, las tomaron de la Biblia. Porque recordemos que toda la descendencia del mundo viene de Adán y Eva. Bueno, específicamente de Noé y sus hijos, pero de ahí atrás, de Adán y Eva. Entonces, de ahí se fueron dando los relatos y cada persona, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad?, la historia de la Torre de Babel, cuando Dios separó, confundió más bien las lenguas de las personas, cada uno se fue por su lado y en su pecado, cada persona se alejó de Dios y empezó a tratar de inventarse religiones propias, religiones que le convenían. Y agarró las historias de la Biblia que le parecían mejor
y las puso o las contó con ciertas variaciones. Y así fue como se fueron dando estas variaciones. Por eso usted ve que muchas de las historias de la Biblia también se repiten. No se repiten exactamente, pero tienen cierta similitud con otras. Y hasta algunos inclusive llegan a decir, es que la Biblia tomó de ellos, pero no, ellos tomaron de la Biblia. Porque la palabra de Dios fue lo primero. Aquí se escribe, ¿verdad? Desde el principio lo que pasó. Y esto muchas personas tal vez dirán, y esto se lo digo, yo sé que va a salirme tal vez un poquito del tema, pero esto creo que es muy importante para que no se sientan intimidados. Cuando venga una persona y les diga, es que sabe qué, es que su Biblia cristiana tomó de la, qué sé yo, de la mitología o de la historia babilónica. Y los babilonios vivieron, no sé, 2000, 3000 años antes de Cristo. Y el Génesis se escribió aproximadamente 1800, 2000 antes de Cristo. Entonces eso quiere decir que es una historia, que esa historia se escribió después. Pero recordemos que los judíos tenían lo que se llama la tradición oral. El primer escrito de la Biblia, en orden cronológico, fue Job, y después de eso fue Génesis, aproximadamente en el año 1800. Pero antes de eso, todas estas historias ya se sabían. Estaban ahí, simplemente no habían sido escritas. Y hay evidencia de que esta tradición oral se da mucho antes que cualquiera de estas otras historias, ya sea ¿verdad? Las religiones babilónicas, las religiones sirias o las religiones, o cualquier otra de las egipcias o cualquier otra de las religiones antiguas. Entonces, volviendo al tema, Génesis capítulo 1, versículo 31, ahí nos dice cómo empezó todo. Dice ahí, y Génesis 1, 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y aquí hay una palabra clave, dice que Dios vio todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. O sea, Dios hace todo perfecto, porque Él es Dios. Él hace todas las cosas buenas. Entonces, al principio Dios creó todas las cosas perfectas. Aquí estamos en el contexto del jardín del Edén. Recordemos que Dios, ¿verdad? En los primeros días de la creación, Él hizo los animales, Él hizo las plantas, los cielos, la tierra, las estrellas, todas estas cosas. Y al final, Él creó pues al ser humano. Y después de esto, Él descansó. Pero dice que cuando Él vio todo lo que había creado, vio que era perfecto, vio que era bueno. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pasamos de eso a cómo estamos hoy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la maldad entró al mundo? ¿Y por qué pareciera que no hay esperanza? Pareciera que la esperanza está guardada en el fondo de esa caja de Pandora de la historia de la mitología griega, aunque no es cierto, pero pareciera que ahí está la esperanza al fondo, porque hay de todo excepto esperanza. Vamos a ver qué es lo que pasó. Después de eso, Génesis 2:16 nos habla y nos dice acerca de la ordenanza que Dios le dio al hombre en el huerto del Edén. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora aquí nos dice la consecuencia de desobedecer a Dios. Si Adán desobedecía a Dios en ese momento, dice la Biblia, o Dios le dijo, iba a morir. Y uno se pone a pensar, ¿verdad? Porque uno lee un poquito más adelante de la historia, los que ya han leído pues esta historia y saben que Adán y Eva pecaron, pero no murieron. O sea, no murieron inmediatamente. Uno cuando lee esta historia, tal vez la primera vez, uno espera como que después de que Adán y Eva pecaron, como que les cayera así un rayo y los fulminara, ¿verdad? Y los dejara hechos carbón. Pero no pasó eso. Y esto es porque aquí no se refiere tanto a una muerte física, sino se refiere a una muerte espiritual. Y es que el concepto, la definición de muerte en la Biblia es muy diferente a lo que hoy en día conocemos como la muerte. Porque la muerte en sí es una separación.
Y esto es algo muy importante que debemos saber todos nosotros. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos seres eternos. ¿Usted dirá cómo? Seres eternos. Vamos a morir, sí, pero vamos a vivir por siempre después de la muerte física. Y aquí es donde hay que separar estos dos, la muerte física y la muerte espiritual. Todos vamos a pasar por la muerte física. Todos un día vamos a morir, a menos que el Señor Jesucristo venga, somos sus hijos, nos lleva automáticamente al cielo. Yo oro y deseo que así sea, ¿verdad? Porque sería más fácil, diría uno, ¿verdad? Nada más irse de una vez y evitarse el tema de la muerte. Pero bueno, no sabemos si vamos a tener esa bendición o no. Pero bueno, si no, todos vamos a experimentar la muerte física, que es cuando nuestra alma, nuestro espíritu, abandonan el cuerpo físico y se van, ya sea con Dios. Bueno, el espíritu siempre vuelve a Dios. El alma, ya sea se va con Dios para los que han creído en Cristo como su Salvador, o se van a la condenación eterna en el infierno para los que rechazaron creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces aquí cuando habla de muerte, habla de esa separación espiritual. Porque en este momento Adán y Eva experimentaban una comunión completa con Dios. Era una comunión como nunca. Ellos podían hablar con Dios directamente. No había confusión, no había enredos, no había enfermedad, no había ninguna de las tragedias que acontecen hoy en día. No había necesidad de hospitales en ese tiempo porque no existían enfermedades y nadie se moría. Entonces no había necesidad de nada de eso. Pero ¿qué pasó? Desafortunadamente, el ser humano, Adán y Eva, como sabemos, desobedecieron. Dios les puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para probar su obediencia. Y algunos a veces se preguntan y dicen, bueno, pero ¿por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios puso ese árbol para que les sirviera de tentación? Porque si Dios no ponía ese árbol, si Dios no les daba a ellos una elección, entonces simplemente ellos hubieran sido marionetas de Dios. Simplemente hubieran sido como robots, porque no tenían para escoger. O sea, solo les quedaba obedecer a Dios porque no había otra opción. Pero como Dios no creó marionetas, como Dios no creó robots, Dios creó seres humanos con libre albedrío, entonces Él les dijo, vean, les pongo este árbol, pero ¿saben qué? Es como, imagínense así, ¿verdad? Los que están tal vez en el colegio, en la universidad o hemos pasado por ahí, imagínense que el profesor dice, bueno, tal día va a ser el examen de cualquier materia que usted tenga. Y entonces el profesor, el día del examen, le da el examen y le da la hoja de respuesta. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá que los exámenes fueran así. Pero no. Entonces esto fue lo que Dios hizo con Adán y Eva. Dios les dio las hojas de respuestas con el examen. Les dijo, vean, este es el examen, esta es la prueba. Pero no coman del árbol, ¿ok? Esa es la respuesta. No coman del árbol. Y aún así ellos comieron. Y uno se pone a pensar y dice, pero, o sea, si yo hubiera estado ahí no lo hubiera hecho. ¿Quién sabe si lo hubiéramos hecho? Yo creo que yo sí. Porque uno es bien, uno piensa que uno no, ¿verdad? Pero cuando uno está en la situación y uno está en el momento, eso es otra cosa. Pero bueno, cuando ellos pecaron, y eso nos habla en el capítulo 3, la consecuencia de desobedecer a Dios fue esta muerte espiritual, fue la separación de Dios. No fue una muerte instantánea, como vimos, ¿verdad? No fue que a Adán y Eva les cayó un rayo o de repente ahí colapsaron y murieron, no. Según dice la Biblia, Adán vivió, si no me equivoco, 910 años. Eva no se dice, pero posiblemente por ahí anduvo también. Entonces, en ese momento lo que se dio fue una separación con Dios. Ellos tenían comunión con Dios y en ese momento se dio una separación de ellos con Dios. Dios fue, los confrontó, le dijo al hombre, ¿verdad, Adán? ¿Dónde está? Entonces, él dice, me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo?
Él sabía que había desobedecido a Dios. Porque dice la Biblia que en este momento, cuando ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos. Y eso es algo interesante también aquí, porque Satanás les dijo que ellos iban a ser como Dios, sabiendo el bien y del mal. Satanás es un buen mentiroso, si pudiéramos usar ese término. ¿Por qué digo que es un buen mentiroso? Porque Satanás no miente al 100%. Satanás miente como a un 50%. Él dice ciertas verdades, pero las mezcla con las mentiras. Sí es cierto, si ellos comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos iban a conocer o tener ese discernimiento, pero también iba a hacer la separación con Dios. Pero claro, Satanás no les dijo. Satanás se lo escondió, porque es un buen mentiroso, como lo ha sido desde ese momento hasta el día de hoy, y lo será hasta que sea echado en el lago de fuego al final de los tiempos. Pero bueno, así es la estrategia de él. Como consecuencia de esto, dice la Biblia que, y vamos a leer ahí en capítulo 3 de Génesis, un poquito más adelante, capítulo 3 de Génesis, versículos 14 al 19, dice así. Voy a dar ahí un chancecito para que busquen. Capítulo 3 de Génesis, versículos 14 al 19. Voy a ir ahí leyendo y comentando conforme vamos leyendo. Dice así, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, ahí está la primera consecuencia. La serpiente. La serpiente, el animal como tal, no Satanás, sino que el animal como tal fue maldecido a arrastrarse sobre la tierra. Y yo creo que, y aunque no lo dice la Biblia, pero estoy casi seguro que antes del pecado de Adán y Eva, la serpiente no era un animal horrible como lo es hoy en día. Perdón y disculpen si a alguno aquí les gusta las serpientes. A mí no, ¿verdad? Yo veo una, salgo corriendo. Pero bueno, en general tienen un aspecto para la mayoría de la gente desagradable. Pero antes de eso no. ¿Saben por qué estoy seguro que no? Porque Dios creó todo perfecto. Primero. ¿Verdad? Y segundo, ¿ustedes creen que si Eva hubiera visto una serpiente como la que vemos hoy en día, hubiera salido corriendo igual que todos nosotros y no hubiera escuchado, mucho menos una serpiente que habla? ¿Verdad? Y ahí con ese aspecto tan feo. No, posiblemente era muy bonita. No voy a decir cómo era porque no se sabe, ¿verdad? La Biblia no nos dice eso. Pero a partir de este momento Dios dice, bueno, ahora la serpiente va a quedar como una señal en la tierra, para que cada vez que ustedes la vean, se acuerden de las consecuencias. Y cada vez que ustedes vean ese animal tan desagradable, ustedes se acuerden de lo desagradable que es el pecado. Wow. Y eso nos deja pensando, ¿verdad? Porque uno dice, con cuánta ligereza muchas veces tomamos el pecado. Con cuánta ligereza muchas veces decimos, voy a darme un permiso para pecar. Voy a darme un día libre de pecado. No pasa nada. No, sí pasa. Vean lo que pasó. Es un pecado chiquitito. Es un pecado chiquitito. Díganme ustedes, ¿qué hay de malo con que uno vaya a un árbol y agarre y coma una fruta de ese árbol? Sí, propiamente eso, nada malo con eso. Pero Dios había dicho que no lo hiciera. Entonces, si Dios dice que uno no haga algo y uno lo hace pensando en que es algo pequeñito, no va a afectar a nadie, no le va a hacer daño a nadie, no me va a hacer daño a mí. Eso es lo que uno cree, ¿verdad? Pero sí le hace daño porque por algo Dios restringe el pecado. Entonces no es tanto el tamaño del pecado, sino la acción de cometer el pecado. Y creo que
Dios dejó la serpiente como una figura, como un recordatorio constante para todos nosotros, para que sepamos lo desagradable que es el pecado para Dios. Pero después de esto, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y ahí está la profecía, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, es la primera profecía del Señor Jesucristo, que dice que va a venir la simiente de la mujer, o sea, un descendiente, de Eva, que iba a herir a la serpiente, que iba a herir a Satanás. Dice que Satanás lo iba a herir en el calcañar, o sea, en el talón. Una herida no mortal. Pero que esta simiente de la mujer, ahora sabemos que es el Señor Jesucristo, lo iba a herir en la cabeza, iba a aplastarlo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí empezamos a ver algunas, no todas, ¿verdad? Pero algunas de las consecuencias que ha tenido el pecado en la vida. Y eso es que la mujer, de ese momento en adelante, iba a tener dolores de parto cuando viera. El plan de Dios no era originalmente que la mujer tuviera dolor al embarazo. Bueno, a esto pueden agradecer a Eva. Yo me acuerdo que había alguien que decía ahí, como que va a haber una fila así inmensa en el cielo, ¿verdad? Un montón de mujeres queriendo agarrar a Eva al pescuezo por haber pecado de todo eso. Bueno, quién sabe si era cierto, ¿verdad? Pero sí es una consecuencia del pecado. Porque recordemos que antes del pecado todo era perfecto. Uno no se puede ni siquiera comenzar a imaginar cómo era la vida antes del pecado, porque ya estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo caído que uno se pone a pensar y uno dice, ¿cómo será la vida? Imagínense, yo me despierto, tengo un trabajo perfecto que me gusta, tengo una casa perfecta que me gusta, estamos casados, tengo una esposa perfecta, y yo soy un esposo perfecto también, porque yo tampoco soy un esposo perfecto. No sé, voy en carro perfecto o hasta en avión o no sé, lo que usted quiera. Mientras voy ahí de camino, no hay presas, ¿verdad? Porque todo es perfecto. Voy de camino, ya no hay hospitales porque no hay enfermos, porque todo es perfecto. No existe la policía tampoco, porque no hay personas malas, porque no hay asesinos, no hay violadores, no hay ladrones. Todos somos perfectos, entonces no hay necesidad de policía. No hay poder judicial tampoco, porque no hay injusticia. No hay necesidad de que alguien juzgue, porque todos somos perfectos. Bueno, uno se pone a pensar y uno se pone a decir, wow, qué bonito, pero uno cuesta imaginarse algo así. Pero eso era antes de la caída del ser humano. Después de esto dice, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y aquí hay una palabra que tal vez a muchos no nos gusta usar mucho, pero está en la Biblia y a veces hay que usarla, y es la palabra maldita. O sea que es una palabra fuerte, pero Dios dice aquí en la Biblia que Él, bueno, que Él no, que por el pecado la tierra ha quedado maldecida. Por eso es que pasan las cosas. Ahí está la respuesta. Porque la misma palabra de Dios, más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 21, vamos a buscar ahora por cuestión de tiempo.
Pero Romanos capítulo 8, versículo 21 dice que también la creación misma gime para ser liberada del castigo, de la maldición a la que está sujeta. ¿Cuándo fue sujeta la tierra a esa maldición? Aquí en el principio. La tierra, y a la tierra ustedes dicen, ¿y qué se refiere a la tierra? Bueno, la naturaleza, todas las cosas. ¿Por qué usted cree que hay terremotos? ¿Por qué usted cree que hay huracanes? ¿Por qué usted cree que hay todas estas catástrofes climáticas? ¿Por qué usted cree que estos se van empeorando día con día? Porque la tierra cada vez gime más. Porque la naturaleza cada vez dice que venga el Señor y me libere. Al igual que nosotros debemos clamar todos los días. Esa debe ser nuestra oración. Porque vivimos en un mundo caído. No tenemos que encariñarnos tanto con este mundo. No debemos encariñarnos tanto con este mundo. Ahora, no está mal disfrutar de unas cosas. Está bien. Pero no nos encariñemos tanto con un lugar, primero con un lugar caído e imperfecto, porque así es la tierra. Y segundo, un lugar temporal. Esta no va a ser nuestra morada eterna. No vamos a estar el resto de la vida aquí. Usted no va a trabajar donde usted trabaja por el resto de su vida. Bueno, hay personas, perdón, hay personas que yo sé que a veces trabajan 20, 25, 30 años en una misma empresa. Qué bueno, pero no va a trabajar ahí el resto de su vida. Así que no se encariñe tanto con eso. No estoy diciendo tampoco que no seamos diligentes en nuestro trabajo y que no hagamos las cosas bien, pero no se encariñe tanto con las cosas de esta vida. Porque es temporal, es pasajero y vivimos en un planeta maldecido. Perdón por la palabra, pero es que es lo que dice aquí. No puedo decirlo de otra manera. Es lo que dice. Vivimos en un planeta maldecido. Y no solo el planeta como tal, sino también por el pecado, toda la humanidad también está sujeta a la maldad, está sujeta al control del diablo y al control, como sabemos los tres enemigos, ¿verdad? Al control del diablo, al control de las influencias mundanas y al control de nuestra carne. Porque ahora en nuestra carne está el pecado, como dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso Pablo dice eso, porque Pablo lo reconoció, Pablo lo entendió, porque Pablo decía un día, cualquiera, un ejemplo, ¿verdad? Él se levantaba y decía, no sé, voy a ir a Éfeso a predicar y a visitar a las iglesias. Tal vez iba de camino ahí y se encontraba un grupo de personas que, pobrecillo Pablo, ¿verdad? Tenía muchas personas que lo odiaban, y se encontraba un grupo de personas que lo agarraban a pedradas y lo dejaban casi medio muerto. Él pasó mucho de eso, ahí él lo dice en la Biblia. Y entonces, ¿verdad? Pablo, obviamente después de recuperarse y todo, se molesta, se enoja, tal vez hasta peca. Y sí, Pablo también pecó, no crean que él no pecó. Y entonces después él dice, hable de mí, fui atado a este cuerpo. Recordemos cuando Pablo estuvo delante de uno de los jueces, no me acuerdo ahora quién era, si era propiamente en Roma o en otro lugar, pero que no, eran de los sacerdotes, frente al sumo sacerdote, y que entonces el sumo sacerdote mandó a bofetearlo y que Pablo le dijo, de cierta manera, ¿verdad? Dios te maldiga, algo así, ¿verdad? Y entonces ellos le dijeron, así le hablas al sumo sacerdote, y Pablo tuvo que reconocer, y él dijo, sí, o sea, me equivoqué, perdón, no tenía, la Biblia dice, bueno, en ese momento no era la Biblia, pero está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces ahí Pablo pecó, él lo reconoció, él pecó. Entonces, sabiendo eso, Pablo decía, miserable de mí, yo quiero hacer el bien, yo quiero no pecar, pero estoy en esta carne y no puedo dejar de pecar. Y eso, hermanos, amigos que nos escuchan, se remonta aquí, se remonta a Génesis. Ahí está el origen, ahí está la causa. Por eso es que pecamos. Y por eso es que pasan también no solo las catástrofes de la naturaleza, sino también los asesinatos, sino también los robos, sino también las violaciones, sino también
todo tipo de injusticia que se hace. ¿Cuántos gobernadores, cuántas personas corruptas e injustas están en el poder en el mundo hoy en día? Yo muchas veces me pongo a pensar yo les soy honesto. Yo hablo con Dios y muchas veces también me enojo un poco. No creo que esté mal porque Dios dice que Él quiere que le digamos lo que está en nuestro corazón. Y yo trato de decírselo con respeto, pero a veces me enojo y yo digo, Señor, ¿hasta cuándo usted va a permitir que tal y tal, y los digo por nombre también, que tal y tal y tal estén en el poder, que son unos corruptos, que son unos ladrones, Señor, ¿por qué no los quita de una vez? Eso es lo que yo quiero, pero claro, no es el tiempo de Brian, es el tiempo de Dios. Hay que entender eso. Pero, claro, que uno ve todas estas cosas, y uno ve todas estas catástrofes que pasan, pero al uno entender por qué pasa, ya uno puede tener consuelo, ya uno puede saber un poco de dónde viene. Pero este no es el consuelo máximo. Vamos a ver más adelante cuál es el consuelo que el Señor nos deja. Pero bueno, versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá, refiriéndose a la tierra, y comerás plantas del campo. Siguiendo con el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo. Dicen por ahí que no hay tal cosa como el trabajo fácil. Y que si es trabajo fácil, ¿verdad? Aquí está la razón por la que el trabajo no es fácil. O esta es la razón por la cual el trabajo no nos satisface al 100%. Y ahora, con eso no quiero, ¿verdad? No me malentiendan, no estoy diciendo que odio mi trabajo, que no. Doy gracias a Dios por mi trabajo porque Dios me lo dio. Y creo que todos debemos estar agradecidos. Pero si somos honestos, aunque tengamos un buen trabajo, no es un trabajo que nos satisface al 100%. Siempre hay cositas. En el mejor de los casos hay algunas cositas que no nos gustan. Y hay momentos en que uno dice, ya no aguanto más, ya no soporto más. Uno quiere dejar todo tirado. Aquí habla acerca de la tierra, porque en este tiempo, ¿verdad? Los trabajos eran más que todo de la tierra. ¿Verdad? Más adelante vemos que Caín trabajaba con la tierra, Abel era pastor de ovejas. Entonces esos eran los trabajos de este tiempo, por eso lo dice aquí. Pero si este versículo lo dijera o lo ambientáramos hoy en día, podría poner, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Vas a estar trabajando 12 horas en la oficina con clientes insoportables que no le dejan de mandar mensajes y de decir que todo es urgente y de decir que todo se necesita para allá y que yo solo soy una persona, pero a ellos no les importan lo que yo estoy pasando, mis problemas, sino que quieren que todo se haga ya. O póngalo en el contexto de su trabajo. Que tenga un trabajo fácil, que levante la mano. Puesto ahí. Ok, el versículo 20, perdón. Dice, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bueno, ahí se le dio el nombre a Eva, porque antes no se llamaba Eva, ¿verdad? Se llamaba varón. O sea, es algo interesante, un dato por si no lo sabían. Entonces, ahí, viendo todo esto, tal vez entonces surge una pregunta. Uno dirá, bueno, ok, yo entiendo. El ser humano pecó, por eso entró el pecado al mundo, por eso el mundo está como está. Pero, ¿por qué había pecado en el primer lugar? Porque Dios permitió. ¿Por qué Dios permitió que siquiera la idea del pecado existiera? Es una pregunta válida. Y son cosas, hermanos, que tenemos que preguntarnos. ¿Saben por qué? Porque la gente nos lo va a preguntar. Y la Biblia dice que tenemos que presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay. Hay que estar listos. No les digo que tenemos todos que ser teólogos, pero sí tenemos que saber por lo menos las bases. Debemos saber defendernos. Porque qué vergüenza, hermanos, que una persona venga donde uno lo agarre
muy mal parado. ¿Verdad? Por lo menos, si no, uno no sabe mucho del tema, por lo menos poder decirle algo y ya si ya ve ¿verdad? Que no sabe mucho más del tema, decir, bueno, voy a estudiar un poquito más, pero por lo menos dar una respuesta, ¿verdad? No quedarse así como, mira, no sé, no, tenemos que saber por lo menos lo básico. Entonces, recordemos que el pecado, bueno, aquí la serpiente, que es Satanás. Satanás no siempre fue Satanás. Satanás, según nos habla, creo, si no me equivoco, es en Ezequiel y una parte en Isaías también, que habla acerca de Lucero, o como es mejor conocido en estos tiempos, Lucifer. Lucifer o Lucero era, según dice la Biblia, un querubín, ese querubín grande, caíste del cielo. ¿Por qué? Porque él quiso llegar a ser igual a Dios, porque él quiso llegar al trono. Si uno se pone a estudiar un poquito el tema de los ángeles, de los seres celestiales, uno se da cuenta que los querubines son los que prácticamente están ahí alrededor de Dios. Son los más altos. O sea, después de Dios, ahí están los querubines. Bueno, perdón, Lucero, en ese tiempo se llamaba así, él era uno de esos querubines. Dice la Biblia que era hermoso. Dice la Biblia también que lo admiraban. Pero él no le bastó eso. Él dijo, yo quiero ser como Dios. Entonces, él hizo como un tipo de rebelión, juntó a un tercio de los ángeles de ese tiempo en el cielo para tratar de derrocar a Dios. Obviamente no pudo, fue echado a la tierra, bueno, fue echado fuera del cielo, y en ese momento fue que Satanás, bueno, ya ahí se volvió Satanás, y los ángeles que fueron echados con él fueron los demonios que están hoy en día, que son parte del ejército, por decirlo de alguna manera. Y ahí fue donde surgió el pecado. Pero inclusive, lo pongo más difícil, hay que ponerlo bien difícil porque la gente a veces la gente hace preguntas bien difíciles. Y hermanos, no tenemos que enojarnos si alguien nos hace estas preguntas con un motivo noble, o sea, con la intención de saber, porque está bien, yo sé, hay burladores, hay personas que quieren agarrarlo a uno en el error y que le hacen preguntas así tontas, le dice, ¿cómo Dios puede crear una piedra que sea, verdad, que sea más grande que él y que él no pueda levantar? Porque entonces si es así, entonces quiere decir que él no es todopoderoso, porque no la podría levantar. Bueno, no voy a entrar ni siquiera en ese argumento, porque es una tontera, pero hay cosas que la gente sí quiere saber, honestamente. Son preguntas que surgen del corazón. Y si somos honestos, muchas veces pues, nosotros mismos nos hacemos esas preguntas, cosas que no entendemos. Y ahora uno se puede preguntar también, ok, si Dios sabía, porque Dios es omnisciente, ¿sabe? Entonces Dios sabía, Él no predestina, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo cuando no predestina, ni obliga a nadie a hacer nada, pero Él sí sabe todo. Entonces, si Él sabía que Lucero se iba a rebelar contra Él, iba a agarrar un tercio de los ángeles del cielo, que después de eso le iba a ser echado del cielo y iba a tentar a los primeros seres humanos de la tierra. ¿Por qué Dios lo creó en el primer día? ¿No hubiera sido más fácil no hacerlo? Ahí uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿qué respondo a eso? ¿Sabe qué uno puede responder a eso? Dios está en control. Y sus caminos son más altos. Hay muchas cosas que no vamos a entender. Deuteronomio, ahora no me acuerdo muy bien el capítulo, creo que era 19, dice que las cosas reveladas, estoy parafraseando, no es exactamente lo que dice, pero las cosas reveladas de Dios son para nosotros escudriñarlas y comprenderlas. Pero las cosas ocultas de Dios son de Dios y debemos creerlas. Y hermanos, hay muchas cosas, amigos que nos escuchan, hay muchas cosas que debemos creer.
No estoy diciendo que no cuestionemos, que no busquemos, que no investiguemos. No, claro, investigue, busque, estudie la palabra todo lo que pueda. Pero sí sepa que va a haber un techo, va a haber un límite. Aquí en el planeta Tierra no vamos a lograr entenderlo todo. Eso, yo por lo menos, no lo he logrado entender. Si alguien lo ha logrado entender, después me lo puede explicar. Pero yo por lo menos no he logrado entender la razón por la cual Dios creó al lucero sabiendo que él después iba a tentar. Yo nada más digo, yo creo en el plan perfecto de Dios, yo creo en que Dios tiene control de todas las cosas y él hace lo mejor. Cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta. Y tal vez ahí alguno dirá con todo esto, bueno, es que sí ve, al final, como siempre se burlan los ateos y las personas que critican el cristianismo, es que ve, al final ustedes sí son personas de fe. Pero le digo algo, se pone a pensar, todos somos personas de fe, inclusive los ateos. Era cómodo, ateo, claro. Si el ateo tiene un carro, y él se monta en su carro, prende su carro, el ateo tiene fe de que el motor de ese carro no le va a explotar en la cara y lo va a quemar vivo. También el ateo tiene fe que ese carro lo va a llevar a su lugar de trabajo o a su destino, porque si no, no se montaría en ese carro. Y si el ateo no tiene carro, él tiene fe que el bus que va a agarrar lo va a llevar al lugar donde él ocupa ir. Y también el ateo tiene fe de que en la cama en que él se acuesta no se le van a quebrar las patas a la mitad de la noche y se va a caer y le va a pegar un susto. Y también el ateo tiene fe cuando se sienta en su silla en la oficina de que esa silla no va a colapsar y él va a caer. Ven como todos somos personas de fe, ¿no? Pero hay que escoger en qué tiene uno, o en quién más bien tiene uno. Entonces la próxima vez que venga un ateo o venga una de estas personas a decirle, usted dígale eso, persona de fe, porque usted también tiene fe. Usted tiene fe en muchas cosas. Usted tiene fe en su silla de trabajo, si es que trabaja en la silla. Usted tiene fe en su carro. Usted tiene fe en su bus. Usted tiene fe en su banco. Creo que ahora casi todos tenemos una cuenta bancaria. Y nosotros tenemos fe que nuestro dinero va a estar ahí mañana. Que no vuelva a pasar Dios primero lo del Banco Anglo, ¿verdad? Pero Dios primero, uno cree y uno dice, ok, sí, yo tengo cierta fe en que el dinero que tengo en el banco va a estar ahí seguro, por eso lo tengo ahí, ¿verdad? Por eso no lo tengo ahí debajo del colchón o debajo de la almohada. Entonces al final todos somos personas de fe, pero hay que escoger, porque si uno pone la fe en lo incorrecto, puede tener serias cosas. Entonces, ya para ir terminando, bueno, antes de eso, otra cosita más, y esto también se lo quiero decir porque estas preguntas, cuando viene el tema de por qué existe la maldad, por qué pasan las tragedias, por qué esto, por qué aquello, muchas veces también llega una pregunta o una incongruencia, que muchas personas dicen, y usted va a escuchar esto ahora, está muy de moda, en esta sociedad relativista que vive, que la verdad es relativa. Cada quien tiene su verdad. Usted tiene que respetar la verdad de cada uno. Porque usted tiene su verdad, pero esa persona puede tener su verdad y la otra puede tener su verdad. Pero usted sabe que esas personas que hablan acerca de la verdad relativa son las primeras personas que claman la injusticia de un Dios, por cierto, del que ellos no creen, y que dicen, ¿dónde está ese Dios? Pero, ¿qué pasa? Para existir el mal, tiene que haber una guía del bien y del mal. Y para haber una guía del bien y del mal, tiene que haber una verdad absoluta. Porque si todo es relativo y si la verdad es relativa, entonces nada es malo. Pongo así, ¿por qué va a ser malo robar? Si la verdad es relativa. Porque yo simplemente podría decir, es que en mi verdad, yo creo que robar es bueno. Es mi verdad. Tienen que.
O yo creo que matar personas es bueno y es mi verdad, entonces ustedes tienen que respetar. Entonces ellos dirán, no, no es cierto, pero es que eso es la moralidad. Ah, ok, la moralidad. Pero entonces sí hay una moralidad absoluta, ¿verdad? Porque si la moralidad es relativa, entonces ni matar es malo, ni robar es malo, ni ninguna de las cosas son malas. Nada es malo y nada es bueno. Ven el peligro de vivir en una sociedad relativista. Ven el peligro de vivir en una sociedad que dice que todo es relativo y que la verdad de cada quien es propia verdad. No, hermanos, amigos que nos escuchan, se necesitan verdades absolutas. Gracias a Dios vivimos en un mundo de verdades absolutas. Pongo otro ejemplo. Cuando usted va al doctor, usted quiere que le diga la verdad del doctor, la verdad suya o la verdad absoluta. La verdad absoluta, ¿verdad? Creo que sí. Solo imagínese un caso de que usted vaya al doctor y que usted se hizo unos exámenes ahí y que el doctor le diga, los exámenes salieron muy bien, no se preocupe por nada, vaya feliz. Y usted se va feliz, ¿verdad? 4 o 5 meses después, usted va otra vez al doctor, se hizo los exámenes en otro lugar y se dio cuenta que salieron terribles. Usted va donde ese doctor y le dice, doctor, usted me había dicho que los exámenes estaban bien. Pero vean, me dicen estos exámenes a otro lado, me los interpretó otra persona y aquí dice que está mal. Y el doctor llega y le dice, bueno, sí, es que sabe que no quería herir sus sentimientos. No quería, es que yo quería, no quería respetar su verdad, porque yo veía que usted venía muy feliz, que usted venía con mucha esperanza, usted venía radiante ese día, usted venía con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo dije, no puedo irrespetar la verdad de mi paciente. Tengo que respetar su verdad. ¿Ven lo ridículo que suena esto? Pero así de ridículo suena el mundo cuando dice que cada quien tiene. No, la verdad es absoluta, nos guste o no nos guste. Y este mensaje o este estudio se llama La esperanza que salió de la caja de Pandora. Porque, hermanos y amigos que nos escuchan, sí hay esperanza. En todo esto que les he dicho, yo sé que tal vez uno dirá, bueno, Brian, pero esto más bien hasta en cierta manera me deprime un poquito porque me recuerda de este mundo caído en el que vivimos, la falta de esperanza, la injusticia, pero hay esperanza. Génesis 3:15, ¿verdad? Y nos dice la esperanza que ya vino. El Mesías que murió por nosotros, que resucitó para darnos vida eterna. Pero ahí no termina eso. Porque tenemos la esperanza de que el Señor Jesucristo va a volver otra vez. Nos va a llevar con Él. Nos va a sacar de este mundo de pecado. Va a acabar con la injusticia. Porque al final de los tiempos, el Señor Jesús va a venir y va a reinar sobre la tierra. Bueno, antes del final de los tiempos va a venir. Va a reinar sobre la tierra 1000 años y va a ser un reino de paz, un reino de justicia, un reino donde no va a haber maldad. Y después de eso va a ser el estado eterno, donde ya por el resto de la eternidad va a ser un lugar de justicia, un lugar de paz, un lugar sin hospitales, un lugar sin terremotos, un lugar sin huracanes, un lugar sin tornados, un lugar sin enfermedades, sin tristeza, sin injusticia, sin ninguna de estas cosas. Esta es la esperanza que salió de la caja de Pandora. No se quedó ahí en el fondo. Aunque Pandora cerró la caja, la esperanza sí salió. La esperanza sí salió y la esperanza se llama Jesús. La esperanza se llama la salvación que Él nos da. Es la salvación que Él nos da por medio de su Hijo. Y si hoy usted dice, yo quisiera tener esto, yo quisiera poder tener una esperanza después de la muerte, porque qué triste es pensar que este mundo es todo, que lo que haga aquí ya se queda aquí y ya, y después de eso muero y ya se termina mi vida. Pero no, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, versículo más conocido creo que de toda la Biblia, realmente es mi versículo favorito, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Ahí está la esperanza que nos ayuda
esa cuerda que nos tira el Señor desde arriba para que nos agarremos y digamos, seguimos subiendo un poquito más cada día un poquito más nos acercamos a este día. Pensándolo así, el día de nuestra muerte no debería ser un día de tristeza, debería más bien ser un día de gozo. Entiendo, claro, que el proceso de cómo uno llega al día de la muerte es lo que a uno tal vez le preocupa más. Pero uno como hijo de Dios no debería preocuparse por el día de su muerte. Uno debería decir que bueno, porque el día de mi muerte es el día que voy a estar con Cristo y que voy a ser librado de todas las cosas malas que pasan aquí en la tierra. Pero la forma de tener esa esperanza, dice la Biblia, Juan 3:16, es creyendo en Cristo como nuestro Salvador. Es creyendo en Cristo, poniendo nuestra esperanza en Él, poniendo nuestra confianza en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, diciendo, Señor, yo reconozco que vivimos en un mundo caído y yo también estoy caído por el pecado y yo necesito a alguien que me libre de mi pecado y el único que pueda hacerlo es Cristo. Si usted quiere tener esa esperanza hoy, porque no la tiene, invito a que crea en Cristo, que tome su decisión. ¿Cómo lo hago? Dígaselo en oración. ¿Qué es una oración? Hablar con Dios. Igual como usted habla con cualquier persona, puede hablar con Dios. Dígale, Señor, yo creo en que usted me puede dar esperanza en este mundo caído. Yo creo que usted me puede salvar de mis pecados. Yo creo que necesito ser salvo de mis pecados y que necesito usted, que su Espíritu Santo entre en mi vida para que me salve y me dé vida eterna, como dice Juan 3:16. Hebreos, y bueno, para los que sí creemos en Cristo como nuestro Salvador, esto debe ser como debe ser un mensaje de esperanza, debe ser un aliciente, debe ser como, bueno, para los que toman café, como un cafecito cuando se está durmiendo, ¿verdad? Vuelve a levantar. Eso debe ser esto, ¿verdad? Algo que nos vuelve a levantar, algo que tal, porque hermanos, seamos honestos, inclusive nosotros, los hijos de Dios, que tenemos la esperanza de Cristo en nosotros, muchas veces nos desanima. Este mundo desanima. Este mundo muchas veces desanima. Las cosas que pasan en este mundo desanima. Las personas con las que nos relacionamos desanima. A veces uno dice, Señor, ¿para qué? Como decía Asaf en el Salmo 73, si no me equivoco, ¿para qué me guardo yo de maldad? ¿Para qué trato de seguir y hacer las cosas bien si en este mundo caído es tan esperanzador? Pero el Señor nos dice, siga adelante. Y eso es lo que, hermanos, quiero decirles hoy. Quiero decirnos bien. Sigamos adelante. Sigamos en la lucha. Aunque el mundo esté caído, nosotros tenemos que ser luz para esas personas. Porque posiblemente las personas alrededor nuestro, nosotros somos la única luz. Por eso tenemos que brillar. Y por eso tenemos que mantenernos firmes. Porque dice la Biblia que recibiremos recompensa. Si no desmayamos. Hebreos 3, 7 y 11. Ya con esto sí terminamos. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículos del 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Este versículo recuerda, ¿verdad?, el pueblo de Israel cuando tentaron a Dios. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Verdad? El Señor, Dios, estuvo dando vueltas en el desierto 40 años por su desobediencia. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mí. Usted está escuchando este mensaje, no endurezca. Si Dios está hablando, Dios está tocando su corazón. Dios le está diciendo, escuche lo que le estoy diciendo. No endurezca su corazón, porque es muy peligroso endurecer el corazón delante de Dios. Porque dice la Biblia, y eso lo podemos ver en Romanos, vamos a leer ahora, pero más se los dejo ahí. Romanos capítulo 1, que dice que
el ser humano tiene toda la evidencia para saber que Dios existe y que Dios es real, pero el ser humano en general no quiere reconocer a Dios, o sea, resisten a Dios, le endurecen su corazón. Entonces dice que Dios los entrega. Y por eso ese es un gran peligro. Cuando uno resiste a Dios, cuando uno endurece su corazón, el corazón va haciendo, por así decirlo, cosas. Y entonces ya la palabra de Dios ya no entra tan fácil como antes. Y si usted lo endurece más, va a ser más difícil que la palabra de Dios llegue y que la palabra de Dios llegue. Ayer soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, amigos que nos escuchan, la esperanza no está al fondo de la caja de Pandora. Está afuera, se llama Jesús. Acéptelo hoy en su corazón y si lo tiene, viva para Él hasta el último día de su vida. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, damos gracias por todo lo que usted nos da. Damos gracias, Señor, porque la esperanza no está al fondo de la caja de Pandora. Está afuera. No está muerta tampoco. Resucitó, se llama Jesús. Gracias, Señor, porque usted es nuestro. Porque a pesar de que muchas veces pasamos pruebas y pasamos situaciones tan difíciles, usted está con nosotros. Usted nos ayuda, usted nos saca adelante. Te pido, Señor, que si hay alguna persona que está escuchando este mensaje, no le tiene en su corazón, que hoy sea el día que pueda creer en usted como Señor. Hoy sea el día el que le pido, Señor, que crean. Señor, pedimos que ahora usted nos guarde de regreso bien a nuestras casas. Pedimos otra vez por el doctor Freddy, Señor, que usted ponga su mano de sanidad sobre él, que permita que se recupere pronto, Señor. También por el papá de David, por todos los enfermos, personas que están pasando situaciones difíciles, que esté con ellos, especialmente el pueblo de Venezuela, Señor, que esté con ellos, que esté con los hermanos también que están ahí en Venezuela, la iglesia en Venezuela, Señor. Fortalezcales, ayúdeles que ellos puedan ser luz en este momento a sus compatriotas ahí, Señor, para que por medio de este dolor muchos puedan llegar. En nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén. Muchas gracias, hermanos. Creo que estamos despedidos por hoy.